Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el cual hablamos de temas que parten de la cultura pero que trascienden a lo cotidiano, a otros espacios en los cuales todos estamos involucrados. Y estamos en este lugar con mi amiga Daniela, con quien ya hemos compartido el primer programa y vamos a seguir haciendo los demás. Y ya que estamos, Dani, bueno, pues nos pongamos a hablar. En el anterior programa habíamos hablado de si se lee o no en Bolivia. ¿Y en qué quedamos? Nuestro reporte era un poco triste, ¿no? Porque en cierto sentido se leía, leías tus WhatsApps, o sea, leías varias cosas de esas, que también es un ejercicio de lectura, de decodificación simple por lo menos, pero creo que habíamos llegado a la conclusión, que tampoco es novedosa para nadie, de que una lectura de comprensión y una lectura de calidad y contextos de calidad, lamentablemente, es muy, muy pequeña en Bolivia. Ya, entonces, se ha tratado de hacer en algún punto una ley del libro en este país. Aunque no lo crean, ¿en qué año? 2013 salió la ley, pero claro, los trámites para hacerla datan de hace mucho más. La ley se llama Óscar Alfaro. Óscar Alfaro, en honor del escritor tarijeño, ¿no? De textos infantiles, poeta, narrador. Cuentista, sí. Muy bien, ahora, ¿esta ley ha servido de algo? Esa es la pregunta con la que partimos. Y también podemos partir si de algo sirven las leyes en este país, o sea, sacamos leyes todo el pero tiempo. eso es largo debate, sí. Mejor nos enfocamos en lo nuestro. Ha sido para mí verdaderamente un descubrimiento esto de que existiese una ley. Yo, desde luego, en mi ámbito académico, en el ámbito que me muevo, no vemos estos temas de legislación, pero tú sí, obviamente, por el tema de la editorial. Claro, y hay mucha gente que no sabe. Yo creo que la gran mayoría de la población no sabe que existe una ley del libro y que por esa ley del libro, la venta del libro, no paga impuesto. Entonces mucha gente piensa que los estafamos en las ferias del libro, señores y señoras. Por favor, no se enojen cuando les decimos que esa factura no tiene derecho a crédito fiscal. No es una estafa. Es así la ley. Damos una factura sin derecho a crédito fiscal porque el libro no paga el IVA. O sea, básicamente es un recibo lo que dan. Básicamente es un recibo. Cambie su libro si es que salió mal pegado, digamos. Pero es factura. Y ya explicaremos por qué tiene que ser factura más adelante. Ya, ok. ¿Y qué más nos puedes contar de la ley del libro? Que no se ha cumplido, o sea, que es un saludo a la bandera como tantas otras leyes, pero partamos de los orígenes, ¿no? Estaba, si mal no recuerdo, Pablo Grux a la cabeza del sector de parte del gobierno, ¿no? En culturas. No recuerdo si en ese entonces era todavía viceministro, o sea, viceministerio de Culturas, o ya tenía rango de ministerio. Pero la verdad es que Pablo se movió mucho y trabajó con los editores y con los libreros para llegar a esta ley. Creo que ahí faltó algo. Sí, los autores. Los autores, porque los libros no se generan espontáneamente, no es que las editoriales, las librerías de repente descubren Pero libros. complicado convocar autores, ¿no? Complicado porque no están agremiados, aunque sí, también ya llegaremos a eso. Sí. No, pero de todas formas, bueno, sí, se podría haber convocado al gremio o a representantes del gremio, pero de todas formas me parece que complicado hablar con tantos. ¿Y qué se dijo entonces? Bueno, se trató muchas cosas. Pablo quería que haya el precio único de venta, que era una conquista a nivel general en las leyes del libro del mundo. Que esto empezó en Europa. ¿De qué trata el precio único de venta? De preservar las librerías de barrio, digamos, las librerías pequeñas, porque estos grandes conglomerados que hay en Europa, en Estados Unidos, Amazon, qué sé yo, estos lugares que tienen sucursales enormes en las grandes ciudades, estaban tragando a las librerías de barrio, donde el señor, la señora atiende charlando a sus clientes. ¿Pero qué tipo de librerías? ¿La papelería, así donde compro mis eso es aquí en Bolivia. Ajá. Librería en cualquier otra parte del mundo es lugar donde se vende libros. Ya. Ya, Y que aquí hay bien poquitos. ¿Qué? ¿Aquí en Bolivia? Claro. Muy pocas. Papelerías sí hay muchas, Ajá. pero que se llaman librerías. Ya, Ya. sí, hay que precisar eso. Hay que precisar. Bueno, el asunto es que el precio único de venta consiste en que yo como editorial le vendo a todos a un precio y las librerías, sean grandes o chicas, están obligadas a vender al precio que yo determino como editorial. Yo digo, este libro va a costar 100 pesos y ese tiene que costar así. En la gran librería, en la enorme, que tiene 3 pisos, que tiene cafetería, o en la librería de barrio chiquitita, que tiene un ambiente muy pequeño y solo una estantería. Tiene que ser el mismo precio. ¿Por qué? Así como los helados, perdón que te interrumpa, pero esa es la idea, que donde los compres tendrían que costar lo mismo. Exacto.
Ahora, en los libros ocurre que estos grandes distribuidores de libros, vendedores, las librerías enormes, le piden pues a la editorial, bueno, dame 500 ejemplares. Entonces, como te están comprando 500 ejemplares, te dicen, ¿ya cuánto me los das? Ya no le das con el 25% de descuento, le puedes dar con el 50% de descuento, porque te está comprando la mitad de la edición de una, pagándote al contado, entonces ya se lo das. Ajá. Entonces ellos pueden dar un mayor descuento a sus clientes, entonces ellos pueden vender el libro no a 100 sino a 80. Y la librería chiquita que solo te pide 2, 3 libritos para su estantería, no le puedes dar una rebaja tan grande, entonces ellos van a tener que vender a 100. Claro. Y entonces va muriendo esa librería, la gente poco a poco empieza a ir a la gran librería. Ajá. Bueno, seguro en ese entonces pensaron, no, aquí nunca van a llegar esas librerías grandes. Tienen razón, no llegaron, en eso fueron muy visionarios. Esas grandes librerías jamás llegaron a Bolivia. Seguimos teniendo librerías independientes, pequeñitas, algunas que han hecho cadena, que tienen sus sucursales en Cochabamba, en Santa Cruz, pero siguen siendo todas librerías independientes. Entonces, bueno, lo del precio único de venta fue desechado al final por presión de las librerías, precisamente, que no les interesaba que les controlen el precio de venta. O lo vieron tal vez. Pero de todas formas el mercado se autorregula, ¿no? Tú vas a comprar en la librería que te ofrezca algo más, si no es el precio, un bono, te regale una cosita, no sé, te dé un descuento en tu siguiente compra, como que el propio mercado regula eso, ¿no? Sí, normalmente pasa así. Pero no te olvides que en Bolivia tenemos la piratería, o sea que no solo participan las librerías legalmente constituidas, sino que hay una gran oferta bibliográfica en nuestras calles, muy cerca de los lugares donde se legisla. De hecho, en las puertas de los juzgados hay señores que venden libros de leyes pirateados y nadie dice nada. Claro, claro. Bueno, sí, ahí estamos un poquito condenados, ciertamente. Bueno, pero también tendremos que entrar al costo de los libros, que por qué la piratería, ¿no? Si es que las librerías y todo esto. Bueno, la ley partió con buenas intenciones, se declaró una lista de objetivos de la ley, se iba a constituir un fondo de fomento a la lectura, una comisión para que controle este fondo de fomento, etcétera. Nada de eso hay, nada de eso existe. Y por ahí, mejor que no exista, porque tú has debido ver en el reglamento de la ley esta comisión que se iba a conformar con representantes estatales, todos del Estado, o sea, y algún representante de la Cámara del Libro, pero la mayoría eran funcionarios del Estado, tenían como una de sus potestades, según el reglamento, indicar si algún material bibliográfico era lesivo a los principios de la Constitución. Básicamente eso es censura encubierta. Ajá, porque claro, cualquiera podría decir, bueno, este autor escribe mucho en contra del gobierno, revisemos uno de sus libros. Censurado. Adolfo Cárdenas, digamos. ¿Ya? Adolfo Cárdenas, Periférica Boulevard, empieza a Indio de mi finca, ¿no? Claro. O sea, lo están torturando aquí al severo, al indígena. Este es un libro racista, hay que censurarlo. Imagínate la joya, o sea, claro, semejante está libro. En contra de los principios de la Constitución, porque aquí somos iguales, está prohibido el racismo, etcétera. Entonces este libro sale. Y así se podría censurar lo que sea. Claro. Cualquier palabra que podría ser interpretada como lesiva. Imagínate una ficción donde haya una sublevación. Ah, no, esto es sedicioso, va en contra de la Constitución. Están dando ideas para en un futuro. Y claro, y esto también tendría que ver con el gobierno de turno, ¿no? Si uno quiere censurar uno, el otro quiere censurar otra cosa. Sí, este es un aspecto, me parece interesante. Bueno, mejor, gracias a Dios, que no se ha cumplido. Pero hay otros aspectos que no se han cumplido y que son tristes que no se hayan cumplido. Por ejemplo, revisando la ley, vemos que también se hacía mención de fiestas de la lectura, y yo no sé si tú has escuchado, yo ninguna fiesta de la lectura, mucho menos actividades en las fiestas inexistentes de la lectura, lo que es lamentable. Otra cosa que creo que no se ha cumplido en esta ley es el tema, por ejemplo, de las bibliotecas ambulatorias, de las bibliotecas móviles, que creo que hubieran beneficiado tanto a comunidades. Ni siquiera hablamos de comunidades, no estoy pensando en, no sé, Payayunga, digamos, ¿no? que llegue ahí algo. Estoy pensando en los propios suburbios de la ciudad, estoy pensando en laderas, en lugares donde realmente hacer un viaje a una biblioteca, pensamos a la biblioteca municipal, es algo que no está contemplado, es demasiada distancia, es dinero, los niños están solos, los padres trabajan. Entonces, qué maravilla hubiera sido que pueda llegar un bus con cuentos, con otro tipo de libros, o sea, que las bibliotecas
hubieran podido acercarse. Creo que esa era una gran idea, una linda idea, pero que no se ha cumplido. Si es que se ha cumplido y estamos en un error, agradeceríamos que puedan comentarlo, que nos puedan hacer saber que si sí. es que estuvo un error, pueden encarcelar a las autoridades de gobierno. No, ¿por qué? ¿Por qué? No pueden encarcelarme de ninguna forma. Lo que quisiera es que pudiesen desmentir y darnos la buena noticia y decirnos que sí hay un bus que en 2018 ha llegado a determinado lugar. Pero creo que esta era una buena idea. Esta era una buena idea que no se ha cumplido. Las fiestas de la lectura, que no sé cuál era el principio, o sea, que es una fiesta de la lectura, no sé, honesta, en Bolivia no sé. Una celebración, ¿no? Celebrar algo, celebrar el libro. Y le pusieron el nombre. Trate 2 cervezas y un libro. Sí, o no sé, como una fiesta de la lectura. Pero, sí, vamos a bailar mientras leemos. Pero digamos que todo se malentiende acá. Ha habido oportunidades con anteriores ministros y ministras de cultura en las cuales se pudo mandar delegaciones a ferias del libro internacional, que Bolivia había invitado a Santiago de Chile, a Frankfurt, a Argentina. Bueno, ¿y qué tuvieron a bien hacer nuestras autoridades? Traigan libros a las editoriales, ¿no? Traigan libros, déjenlos acá, nosotros vamos a llevar. En algunos casos hasta querían cobrar porque enviemos los libros, pero bueno, nos pusimos fuertes y dijimos, no tenemos plata. O sea, si ya estamos dando los libros gratis, sí. O sea, y claro, si se vendía nos iban a dar, digamos, un porcentaje de la venta, ¿no? Nunca se ha vendido, nunca hemos sabido qué ha pasado con eso. Pero no les han devuelto. No, tampoco. Pero lo ideal, porque también dijimos, ¿para qué van a traer esos libros? Mejor que circulen afuera, ya que están llegando. Claro. Pero ¿en qué sí se gastaba? Bueno, vamos a llevar a la Diablada, 20 bailarines para representar a Bolivia en la Feria del Libro. No entiendo por qué. Yo no sé si cuando hay festivales de danza dicen llevaremos 20 poetas para que abran la entrada. O sea, que lean sus versitos antes del baile. Claro, ¿para qué mezclar las cosas? Si es Feria del Libro, por favor, autoridades, lleven escritores, lleven libros, no lleven bailarines. Y no tengo nada contra los colegas que hacen danza folclórica, que representan muy bien al país, pero estoy seguro que tienen festivales de danza por montones. Entonces, que pueden ahí expresar su arte. El lugar donde los artistas de la escritura, de la literatura, pueden manifestarse o compartir o conocerse son precisamente los encuentros, las ferias del libro. Entonces tenemos que llevar pues lo que compete a cada lugar. Claro, sí, qué lamentable. Lamentablemente es así en varias cosas. O por ejemplo, hay ferias de turismo y se mandan llevar bloques de sal. Y gastas un montón llevando bloques pesadísimos de sal para decorar los stands. ¿Sabes que había las noches de lectura del Avesol? Con el querido Fernando Lozada. Entrañable, falleció lamentablemente, pero un gestor cultural de película. Durante décadas ha promovido el espacio de lectura Avesol en su propio boliche que se llamaba Avesol. Muchos escritores salieron de ahí. Yo mismo visité, no como escritor, pero yo ni pensaba hacerlo en esas épocas, pero sí iba a las noches bohemias, porque todos caían en ese boliche. Y los miércoles hacían lectura, de poesía sobre todo. Y entonces los miércoles de lectura de la Avesol eran una institución en la Bohemia paceña. Años después, ya que no había el boliche, Fernando consiguió espacios alternativos para seguir esa tradición, ya no con tragos, ya no con nada, sino algo más serio, digamos. Y su última etapa fue en la Casa del Poeta, donde él empezó a hacer estas cosas, y ahí nos reencontramos años después, yo ya dirigiendo la editorial, y empezamos a llevar libros de la editorial para presentar ahí. Y bueno, Fernando, como tenía el boliche, y en el boliche también se hacía música, ya tenía una metodología, digamos, un formato para hacer este tipo de presentaciones o noches de lectura. Hay un poco, él presentaba al autor, su biografía, venía la lectura y un número musical. Venía un cantautor generalmente, ¿no? Y que tocaba su musiquita, otra lectura, otra cantadita. Algo así hacíamos en el etno también. Sí, exacto. Y ahí acababa. Pero en el etno todos compartíamos la pobreza. O dos tragos que nos daban, digamos. Mientras que en el Avesol un día me entero que a los músicos les pagaban, que había un presupuesto de 250 pesos, no es mucho. Pero no está despreciable para una noche. Para una noche de tocada. Yo le decía, oye, pero se supone que la estrella de la noche es el autor que está leyendo. Y al autor no le estás pagando nada. Sí, pero es que a los músicos tengo que pagarles, ¿por qué no al autor, que es la estrella de la noche? Lo estamos presentando a él como la estrella de la noche que viene a presentar su libro. ¿Por qué no se le paga algo? Y me dices que no hay presupuesto, entonces que no haya para nadie. Y lo siento por los colegas músicos, pero es que me parecía lo más justo del mundo. Claro.
Bueno, también puede interpretarse eso como que la gente iba por el músico y no por el autor, ¿no? Entonces no había que perder el gancho, que era el músico, que hacía que finalmente la gente vaya, consuma, qué sé yo. Pero sí, un poco triste que nosotros mismos nos llevemos a menos. Por ejemplo, en el ámbito de la música, ya que también estoy metida ahí, las cosas creo que han mejorado. Todavía no estamos en un estado en el que podamos decir vivimos de tocar, vivimos de cantar, porque hay que hacer 20,000 cosas, pero la gente entiende que tiene que pagar, que ya no es tu amiga que tiene buena voz, que venga a cantar en la misa, en serio, ¿cómo va a cobrar por cantar la Ave María si su mamá hace una canción para la Virgen, ¿no? Creo que ya hemos pasado esas cosas, pero ciertamente en el ámbito, hay espacios todavía donde no se reconoce que hay una creación, que hay un hacer, que hay arte, que hay esfuerzo, ¿no? Mucha gente piensa que tal vez escribir poesía es tener un rapto de inspiración después de haber tomado algo, olido algo, no sé, y de repente, ¡boom!, surgió, ¿no? Entonces es casi un regalo del más allá que yo no tendría que cobrarlo, ¿no? Yo soy un medium que está, no sé, llevando la poesía a alguien. Pero desde el momento que se entiende que hay esfuerzo, que hay trabajo, que hay corrección, que hay edición, que hay una entrega, que hay seriedad, que hay responsabilidad, y en eso también tal vez hay que, no sé, interpelar a ciertos creadores. Claro. El momento que se entienda y que se demuestre también de parte de mucha gente ese profesionalismo, yo creo que las cosas van a mejorar. Sí. Hay que ser positivos. Pero bueno. Volvamos a la ley. Entonces la ley, tristemente, no se ha cumplido. En nada. Bueno, excepto en lo de los impuestos. Pero ahí vamos. Entonces, volvemos al punto. No es estafa. Las librerías, las editoriales, dan una factura sin derecho a crédito fiscal, pero tiene que ser factura, no es recibo. ¿Por qué? Porque a fin de año igual pagamos impuesto a las utilidades y toda la otra carga impositiva de cualquier otra empresa legal. Entonces, claro, por eso tienen que registrar todos nuestros ingresos con facturas. Y ahí está el detalle. Por eso la gente no nota que haya bajado el precio del libro. Claro. Pese a que ya no pague impuesto. Ajá. Porque bueno, te han liberado de un 13% de una transacción que no es mucho individualmente. Cuando llegas a fin de año y tienes que pagar todo lo que has vendido, se hace pues un monto grande. Tu impuesto a las utilidades es enorme y la presentación de formularios y te olvidaste una coma en un lugar, listo, multa acá. El contador omitió algo, una factura le pifió en un número, multa también. ¿Sabes los problemas que hay con impuestos? Wow. Bueno, solo como ejemplo, la ley del libro de Colombia, que está ¿ha sido promulgada? Promulgada el 93, o sea, el año que murió Pablo Escobar, creo, fue eso, ¿no? Creo que murió en el 94, pero en todo caso tiene 31 años y es rey mayor de edad. ¿A qué me voy? Que estaban en plena guerra contra el narcotráfico. Ya a los 90, claro que cuando sí. le hicieron. Ajá. Todavía tenían cabeza para pensar en eso. Tenían cabeza para pensar en cultura, o sea, estás en tremendo conflicto y sí puedes hacerlo. Sí, ese caso, hago un paréntesis, de Colombia es realmente admirable porque pese a que la cantidad de dinero que han destinado a combatir el narcotráfico, en armas, en formar, en las milicias, en todo eso, nunca ha dejado de crecer el apoyo a la educación, a la salud y a todas las áreas. Entre sus principios, por eso, los objetivos de la ley de Colombia era, bueno, lograr la democratización del libro. Obviamente, sí, tienes que bajar los costos para que sea más democrático el acceso al libro, bajar los precios del libro, ¿no? Estimular la producción intelectual, etcétera. Pero mira, hay un punto que ya es con una visión industrial, o sea, vamos a generar una industria editorial. Toda industria ayuda al país, genera ingresos para el país, no solo para el sector privado. Entonces dice, en su punto D, convertir a Colombia en un gran centro editorial a fin de que pueda competir en el mercado internacional. Ese es un objetivo de esa ley del libro. Bueno, luego dice aumentar sustancialmente las exportaciones de libros colombianos. Entonces, ya no estamos diciendo que vamos a tener simplemente una buena intención de generar una comisión, un fondo de cultura, sino que vamos a ver el potencial económico de esto. Entonces vamos a involucrar un montón de sectores que no solo tienen que ver con liberar el IVA, sino vamos a liberar de un montón de impuestos. Entonces, las editoriales no solo no pagan el IVA, sino que tienen que estar exentas del todo el costo arancelario de la importación de materiales para la impresión. Bueno, por ahí lo dejemos para hacer una pequeña pausa y volvemos para comentar más puntos positivos de esta comparación de leyes. Perfecto.
Continuamos entonces con esta comparación muy breve de la legislación colombiana y boliviana del libro. No nos da el tiempo para analizar más, aparte que no somos abogados, simplemente estamos sacándole el cuero a esta ley. El asunto es que en Colombia las editoriales no pagan ni siquiera el arancel a la importación de papel, etcétera, los insumos para producir libro. Por eso se hace más barato el libro colombiano. Claro. Pero van otros beneficios. Los autores, los editores, los traductores no pagan impuesto a la renta por el salario que reciben. Sí. O sea, eso es bárbaro, porque en nuestro caso, si digamos algo así se cumpliera, quedaríamos como editores, por ejemplo, como correctores de estilo, como traductores, en fin. Imagino que diagramadores, ilustradores, exentos. O sea, no nos quitarían el 16% por lo menos del salario o de la paga por producto. Y que es harto. Yo he dejado de editar hace muchos años para empresas, voy a darle el nombre, para Santillana, porque precisamente el IVA, aporte a AFP, todo eso, sí, 30%. 30% de tu salario. Yo decía, pero yo no quiero AFP, me voy a morir a mis 50 años. Y no, me obligaban a aportar, me obligaban a... Claro, ellos tenían que cumplir la norma, no les quedaba otra, porque es una empresa legal. Pero ese era el problema. A nosotros, que éramos los editores, nos llegaba el 30% a menos de salario. Con una ley del libro como esta, no. Me han dicho, no, es gente vinculada a la cultura de escritura, ellos no tienen que someterse a esto, digamos. Claro, y con una ley así que funciona y que tiene una proyección internacional y que tiene objetivos claros, pero al mismo tiempo concretos, desde luego el nivel de lectura tiene que subir. Tal vez no al nivel que no sé, los mismos gobernadores colombianos quisieran, tal vez no llegan a las estadísticas buscadas, en sus métricas no son las deseadas, en fin, pero obviamente esto tiene que subir. El otro día, gracias a Ernesto Martínez Acchini, bueno, hablábamos sobre ciertas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, veíamos que el nivel de importación pronosticado para el 2025 es bajísimo, o sea, ya es bajo. Y creo que el año donde más hemos importado, según el cuadro que ustedes están viendo, es el 2015, el 2018, hemos tenido como picos de importación de textos. Imagino que eso tendrá que ser un reflejo de la demanda, pues de que se estaba leyendo, ¿no? Del optimismo con el que se estaban tomando los libros, pero de repente el 2019 vuelve a bajar, el 2020 se mantiene igual que el 2019, el 2021 hay un decrecimiento evidente, es casi la mitad de las importaciones, lo mismo el 2022, el 2023 sube un poquito por alguna razón. Lo interesante sería poder acercarnos a un estudio que nos diga por qué es lo que ha pasado a fines del 2022, que ha hecho que se pronostique este crecimiento. Pero para el 2025 esta situación es dramática. Pareciera que, claro, este año se ha perdido más interés todavía, entonces que las exportaciones para el año que viene van a ser tristes. No solamente eso. Otras cosas de este estudio nos revelan, por ejemplo, que hay una encuesta realizada sobre la participación, consumo y percepción cultural en el municipio de La Paz del 2019 y del 2020, hecha por la Cámara Departamental del Libro. En este estudio se muestra que el gasto promedio anual de libros es de 389 bolivianos, lo que yo pensaría que no está mal, ¿no? Si pensamos que es un país que no lee y se llegan a invertir casi 400 bolivianos, pero que el promedio que se adquiere, o que en los últimos 12 meses, es decir, el 2019, ha sido de 7 libros por año. Obviamente esto es bajísimo, ¿no? Estamos pensando que no se lee ni un libro al mes, de hecho se leería un libro prácticamente cada 2 meses, y eso sabemos que es un promedio, que hay familias que no leen absolutamente nada, hay gente que no lee absolutamente nada y hay gente que seguramente sí puede leer un libro por mes o hasta 2. Esto sí refleja que la situación en términos de lectura es nomás triste. Ahora, te voy a dar un dato que es más triste todavía. Este dato refleja hasta el 2020 que el 54%, te voy a dar el peor dato, que hasta octubre del 2020, el 44% de la población, casi la mitad, no había leído ningún libro. Ningún libro. Nada. Ahora, claro, podríamos pensar si no lee libros, pero lee el periódico que todavía se leía, no lee libros, pero lee, no sé, otras revistas. En verdad,
sí creo que hay esos matices que considerar, pero en términos de libro, creo que podríamos hablar en términos de ficción, podríamos hablar en términos de filosofía, podríamos hablar de ensayo. Casi la mitad de la población no había leído nada, cero, o sea, ni siquiera poco, cero, nada. Y la última estadística que te voy a dar, porque creo que es importante, Ernesto se preguntaba, ¿qué sacamos de estos números? Tenía 3 conclusiones. La primera, como pueden ver ustedes, es que la mitad de Bolivia lee al menos un libro por año. La mitad de Bolivia lee al menos un libro por año. La otra mitad no lee nada, entonces es terrible. No es esperanzador que haya una mitad que lea menos de un libro al año. Otra conclusión es que el precio del libro, y esto tal vez contradice un poco lo que estás diciendo o lo que intentabas transmitir, no es necesariamente un obstáculo. Entonces no es que la gente, según este estudio, no lea porque no pueda adquirir. Es obvio, porque tenemos piratería, porque tenemos libros descargables de forma gratuita, ¿no es cierto?, de la web, porque tenemos otras formas de llegar a los libros. Entonces el precio no es un problema, porque a quien le gusta leer, a quien le gusta realmente tocar este objeto, abrir las páginas y qué sé yo, puede encontrar literatura a su alcance, ¿no? Y la última conclusión es que solo el 5% de la población acude a una biblioteca a buscar un libro para leer. Esto sí, de hecho me parece una cifra hasta optimista, pensando que justamente hoy en día se puede leer, pues la web es gratuita o se puede pagar un poco para descargar las cosas, pero estoy pensando especialmente en gente de la universidad que necesita, por ejemplo, consultar un libro, no va a comprar todo el libro para revisar determinado capítulo. Yo tendería a pensar que es ese público el que todavía acude a la biblioteca a buscar algo. Sí, definitivamente, para ellos estaría enfocado todo un sistema de bibliotecas que está contemplado en la ley del libro, volviendo a este tema, ¿no? Había la buena intención de hacer un sistema nacional de bibliotecas, que no se ha cumplido. Ahí estaban las bibliotecas móviles que las mencionaste. Pero también bibliotecas locales, ¿no? Zonales, que creo que tampoco. Y saben, me encantaría que me contradijeran, que alguien pudiese contactarse con nosotros y decir, no, en mi barrio sí se ha hecho una biblioteca, que está cerrada 300 días del año, pero ahí está. Pero que sea parte de este plan. Porque hay bibliotecas, ¿tú te acuerdas? Teníamos un amigo, tenemos, no muerto, querido indiano, sigues vivo, nuestro amigo indiano Boris Paredes. Él hizo una biblioteca en su casa con sus libros. Y así hay varios Quijotes que le meten. La biblioteca Crispín Portugal, por ejemplo, que funciona en el Alto, que es una quijotada igual de varias personas que se están dedicando a gestionar cultura allá. Y así debe haber varias bibliotecas, pero que son iniciativas individuales, que no son parte de este plan. Que tienen su propia catalogación, que pueden tener un costo para poder acceder a la biblioteca, lo que sería totalmente legítimo, ¿no es cierto? Porque hay un mantenimiento que hay que hacer, sí. Entonces, claro, debe haber, alguien te va a llamar, te va a decir, en mi barrio hay, pero no es pues del sistema de bibliotecas, no es parte de este plan que se había... Buenísimo, si en su barrio hay, pues también vamos a darle publicidad para que la gente vaya a leer, aunque tenga que pagar un boliviano, 5, no tengo idea de la membresía, y algunas cosas más que seguramente hay que hacer. O gente que puede donar también a las bibliotecas, libros, ¿verdad? Porque todos tenemos libros que ya no usamos, entonces si hay bibliotecas zonales, barriales, en las comunidades, díganos, aquí podemos hacer publicidad o una campaña para que la gente pueda donar libros y se vayan enriqueciendo estos me espacios. Parece bárbara la idea, porque si estas bibliotecas están presentes es porque funcionan de alguna forma, porque no son una acumulación de polvo. Entonces creo que es una gran idea poder donar lo que ya no estamos leyendo a este tipo de iniciativas. Me sumo, voy a buscar lo que no estoy leyendo, que sé que es harto. Bueno, ¿qué más? Nos habías adelantado este tema de los autores. Claro, no se tomó en cuenta, a ver, en la ley, porque la ley la pueden bajar ustedes, en la lista de definiciones, toda ley, no todos estamos obligados a saber, ¿no? Pero en toda ley se define primero cuál es el objeto de la ley, ¿no? Y dice, bueno, aquí libro primero, vamos a definir qué es un libro, qué es una editorial, qué es un agente editorial, qué es así, se va definiendo todo, y no se define qué es autor. Es como que si los libros aparecieran así, ¡puf! Mira, yo creo que ha sido una omisión obvia, o sea, han pensado que era demasiado obvio. Pero han puesto agente editorial, no había agente editorial en esas épocas en Bolivia, ahora hay 2, creo, en Bolivia. 2 buenas personas, bien intencionadas, que están representando a algunos colegas, pero en ese entonces no había agente editorial. Bueno, pues está bien que hayan sido visionarios y han dicho algún día van a aparecer estos 2 buenos tipos, hay que legislarlos.
pero a los autores no se los tomó en cuenta. En el reglamento sí, para subsanar se metieron definiciones que no habían sido contempladas en la ley y allá aparece autor junto con revista pornográfica. Ajá. Las definiciones que faltaban en la ley. Ujú. Bueno, los autores no fueron convocados para el tratamiento de esta ley. Y como te decía, es porque tal vez no estamos agremiados todos los autores. Hay sí, el PEN Club, creo. Hubo intentos siempre de agremiación, pero muy Sindicato de parciales. autores. Sí, como una asociación, no pueden llegar a ser sindicato porque no somos asalariados, ¿no? Pero sí hubo un intento Ajá. de hacer. Y tal vez el último, y que fue mayor... Más lejos llegó. Digamos que tuvo mayor publicidad, porque se movieron mucho. Las personas que lo crearon fue Escribo, la Asociación de Escritores Bolivianos. Ujú. Entonces, Escribo planteaba ser una especie de Sobodaicón en el área de literatura. Sobodaicón, para los que no lo conocen, ellos es igual como que la Asociación de Compositores e Intérpretes de Música en Creada Bolivia. en defensa de los autores. Entonces, ¿qué hace Sobodaicón? Cobra los derechos de reproducción, ¿verdad? Entonces, les debería cobrar a las radios, a los canales de televisión, cobra a todo lugar. Yo he visto intervenciones a matrimonios, donde se aparecen y dicen, o están tocando Sí. música aquí, O a suelten, conciertos. o se cancela la fiesta. Tal cual, uno quiere hacer un cover, no, es que no sé qué día uno va a cantar el Ave María y así a nombre de Schubert. Exacto. Y yo tengo amigos, músicos, y tú debes tener muchos más todavía, que me dicen que nunca han visto un peso de Sobodaicón. Claro, especialmente si son autores, ¿no? Y alguien toca, o sea, yo no sé cuánto le llegará a Octavia, digamos, por tocar sus covers. Claro. Por favor, si alguien de Octavia nos está viendo, nos puede responder esto. Y hay otras personas que por ahí sí viven sus derechos de autor. Sé que Fabio Zambrana, por ejemplo, vive de la bomba. No es que viva, pero que gran parte de sus ingresos se han generado. O como los Carcas pueden vivir de Llorando se fue, digamos. No vivir, pero que han generado una base, digamos, ¿no? Pero gracias a Crecido. Sobodaicón. No sé si ellos van a cobrar por ellos, Claro, pero sí, ellos sí obtienen regalías, digamos, porque Claro. su éxito así internacional y en otros países tal vez es más serio el asunto. Exactamente, del o sea. no debe ser por lo que cobran acá los de Sobodaicón. Bueno, Escribo iba a hacer lo mismo. ¿Cómo? Iba a ir a las fotocopiadoras, qué sé yo, a ciertos lugares. Como no se puede impedir la piratería, bueno, cobremos a los piratas por la reproducción de estos libros. En este caso, los piratas es cualquier usuario, es decir, yo puedo hacerme pirata si es así, si es Claro. que voy a una... Vas a una fotocopiadora y la fotocopiadora está obligado a pagar por hacer esa reproducción que le están pidiendo que haga a Escribo. Si no paga, entonces él sería el pirata. El Claro, fotocopiador. ahí ya tendríamos un problema. Pero claro, esto implica una logística muy grande que no sé si Escribo estaba en condiciones de otorgar. Me parece buena la intención, pero al final me quedaban dudas. Yo me acuerdo que estuve en la presentación de Escribo en una feria de libros, unos 4 años. Yo era la única persona en el público. O sea, y toda la presentación para ti, wow. Era en línea, entonces en línea Ah, había ya. más gente, ¿no? Pero claro, era presencial y en línea. Pero presencial estaba yo solito. Ajá. Y me costó que me den la palabra. Preguntas, ¿no? ¿En serio? Y eras el único. No es que tu mano se perdió en medio Claro. de todos. Bueno, hice un par de preguntas porque me parecía interesante. Yo dije, no, este es un espacio bonito, políticamente hablando. Oye, ¿y cuándo yo podría llegar a ser presidente de Escribo si Ajá. me asocio con ustedes? Ajá. Dice, bueno, más o menos nunca. Porque sus estatutos están hechos para que los que han creado Escribo y los que tienen cierta trayectoria gestionando Escribo No se trayectoria, turnen. Claro. no trayectoria literaria. Claro, la idea era que algunos que están ahí en la directiva desde hace años o que han empezado con el proyecto puedan turnarse, digamos, ¿no? No me lo dijeron así, pero básicamente me dijeron, no podrás ser presidente. Entonces ya me latió mal, porque una asociación implica que todos los socios deberían poder elegir a su representante Claro, todos son libremente. elegibles, Pero sí. si se han creado estatutos para que solo unos cuantos puedan dirigir la organización, algo huele mal. Ahora, ¿Cuándo fue eso? por eso te digo, fue hace unos 4 años, en una feria del libro de hace unos 4 años. 4 años. En 4 años las cosas han tenido que cambiar, mejorarse, pulirse, ¿no? También nos encantaría que pudieran decirnos si es que este tema que a ti te ha generado como interrogantes, cómo es que pueden gestionar, asegurarse de que si se cobra el fotocopiador, ese dinero llegue al autor, si pueden comentarnos
cómo es que se ha Exacto. mejorado, transformado, administrado, Pero viabilizado eso, por favor, lo la haga. intención es buenísima, o sea, generar un gremio, o sea, agremiar a los escritores. Eso ya está bien de por sí, ese escribo tiene esa buena intención. Vamos a agremiarnos porque vamos a pelear por ciertas cosas. Para comenzar, vamos a lograr que genere ingresos nuestros textos, más allá del que nos da la editorial por regalías de ventas, digamos. Vamos a lograr otro tipo de ingresos. Ya es una gran intención. ¿Cómo lograrlo? Es otra cosa. No sé si logísticamente se puede, porque de hecho Sobodaicom no es que va a todas las fiestas de La Paz siquiera. Claro. Va, no sé, pues me cae mal mi vecino, voy a ir a su fiesta a intervenirla. No sé cómo eligen a cuál fiesta van a llegar a intervenir. Sí, además llegan, sí, sé cómo llegan. Pero a ver, tal vez en ese caso sí podríamos revisar legislación comparada, ver, este no es un tema legal, ¿no? Esto de las asociaciones, o sea, sí, tiene cierta realidad, pero digo, ver cómo ha funcionado, si es que ha funcionado en otros países y a ver cómo se puede aplicar, porque lógicamente todos estaríamos interesados en cierto tipo de protección que pudiera dar una organización. Hay una cuestión legal que no la entiendo bien y vamos a consultar con amigos abogados también. Estas asociaciones, parece que hay una cuestión así en la legalidad boliviana, una vez que se constituyen no puede haber otra. Yo no puedo crear otro Sobodaicom. Tú escribes dos. No puede haber dos. Ellos gestionan, han creado, gestionan, son reconocidas por el Estado y nadie más puede hacer lo que ellos hacen. ¿Y tiene reconocimiento estatal esta asociación? Claro. Ese es el asunto. Ya. Pero bueno, no se ha logrado hacer lo que ellos querían hacer, que hubiera sido interesante ver cómo se iba desarrollando. Algún momento lo lograrán seguramente. Pero había otra cuestionante que yo les decía, ¿no? Y si yo no quiero que me representen, yo no quiero estar en esta asociación. Ya, ni modo, te vamos a representar, quieras estás obligado. o no. Claro, porque ellos O sea, no pueden... basta que publiques un libro y ya caes. O sea, el hecho en que en el momento en que tienes un libro y o sea, te declaras ahí escritor, o aunque no te declares, eres escritor porque has escrito algo, listo, ya estás bajo su paraguas. Y cualquier cosa que yo publique, si publico mi tesis... Me imagino, pero si la publicas en libro, Claro. ellos Ya está, lo el representan. libro está bajo su paraguas. Caramba, y uno ni siquiera se entera que tiene un paraguas. ¿Y cómo se abre el paraguas? Ahora hay que ver si se ha ido modificando eso, si las interrogantes que han surgido de los mismos miembros de la asociación o de la sociedad en general, que ya han debido ser más. Seguro ese año era yo solito, el próximo año han debido ser 4 personas las que han asistido y así. Entonces, habría que ver cómo ha ido funcionando la Asociación de Escritores de Bolivia. Sí, por eso te decía que si han pasado 4 años, algún fruto se ha tenido que cosechar. Pero para cerrar esta idea, ¿cómo fortalecerías así en punto 1, 2, 3, 4, lo que se te venga a la mente, esta ley del libro que no ha dado resultados, frutos, por lo menos conocidos hasta ahora? Yo creo que hay que partir con la comparación de otras regiones. Tenemos este ejemplo de Colombia, la declaración de los objetivos al inicio. No basta con declarar unas buenas intenciones que son muy etéreas, ¿no? Vamos a crear un fomento a la lectura, etc. Decir que vas a hacer de Bolivia una potencia editorial en 10 años, ese es un objetivo concreto y medible, porque en 5 años puedes ver cuánto has avanzado, si tienes más editoriales, si tus editoriales están fortalecidas, qué has hecho para fortalecer las editoriales, qué has hecho para mejorar la producción. Ese tipo de cosas se tiene que hacer, poner objetivos que puedan ser mensurables en el tiempo. Pero además que involucren a todos los sectores, no solo a los autores, no solo a las librerías, sino que muevan, dinamicen la economía. Y tal vez esta involucración a los lectores parte por cosas locales, por cosas más chiquitas, creo yo. O sea, me parece súper servicionario y pensar que tal de aquí a 20 años ocurra tal cosa, hay que legislarla, pues yo creo que la ley se va modificando. Pero en lo concreto creo que habría que instaurar más clubes de lectura en los colegios, más actividades que inviten a leer, que visibilicen que existe el libro, que existe esta actividad. Creo que hay que hacer concursos de lectura, o sea, empezar en lo chiquito, ¿no? En los colegios, en estos espacios donde hay un profesor que puede controlar esto y que bien que hayan políticas estatales y cosas grandes, pero yo siempre hablo a los colegas, hablo a la gente que está en contacto con las personas que necesitan. Hay cosas que se puede hacer, siempre hay cosas que se puede hacer y con un poco de creatividad podemos llegar a que los chicos, a que los jóvenes se interesen por leer. Y los métodos antiguos, ¿no? En casa les das a elegir, ¿libro o chicote? Y ya, vamos a ver qué eligen y cuántos lectores tenemos.
Bueno, ahí tienen otra gran idea. Gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos la siguiente semana con otro tema relacionado a la lectura, al libro y al chismerío literario.